Buenas tardes, mi nombre es Abraham Huerta Garrido, mi matrícula es 19008550. El módulo que estoy cursando es el de Ecología y Medio Ambiente. El título de esta evidencia de aprendizaje es Los principales ecosistemas de México. Un ecosistema es el conjunto de especies en un área determinada que interactúan entre ellas y con su ambiente abiótico mediante procesos como la depredación, el parasitismo, la competencia y la simbiosis. La interacción con su ambiente se da al desintegrarse y volver a ser parte del ciclo de energía y de nutrientes. Las especies del ecosistema, incluyendo bacterias, hongos, plantas y animales, dependen unas de otras. Las relaciones entre las especies y su medio resultan en un flujo de materia y energía en el ecosistema. El ecosistema predominante en la región donde vivo es el de los bosques templados, que son comunidades reconocidas por tener árboles altos, mayormente pinos y encinos, acompañados por otras varias especies que habitan en zonas montañosas con un clima que va de templado a frío. En México se pueden encontrar el 50% de especies de pinos del mundo y cerca del 33% de especies de encinos. De hecho, se estima que los bosques templados contienen cerca de 7.000 especies de plantas y a pesar de que la mezcla de especies puede variar entre una o varias especies de pinos y encinos, son comunidades siempre verdes donde existen otras variantes donde dominan otras coníferas, como los bosques de Oyamel, los bosques de Ayarín o los bosques de Pinabete, entre otros. Este ecosistema se distribuye en mayor grado en el norte y sur de Baja California, a lo largo del eje neovolcánico, la Sierra Norte de Oaxaca, el sur de Chiapas y las sierras Madre Occidental y Oriental, en altitudes que van desde los 2.000 hasta los 3.400 metros sobre el nivel del mar. Los bosques templados ocupan actualmente el 16% del territorio mexicano y se desarrollan en zonas con temperaturas promedio que van de los 12 a los 23 grados centígrados, aunque en invierno la temperatura puede llegar hasta por debajo de los 0 grados. Son ecosistemas subhúmedos, aunque los hay también templado húmedos, con una precipitación anual de entre 600 y 1.000 milímetros. Crecen sobre suelos muy variados que van desde limosos a arenosos y moderadamente ácidos, por lo general con abundante materia orgánica y hojarasca. En los bosques templados hay una gran variedad de árboles, aunque predominan las especies de pinos y encinos. Algunos pinos comunes son el ocote blanco, el ocote chino, el ocote pardo, el pino cedrón, el acahuite, el pino chimonque, el pino chino, el pino lacio, el ortiguillo, el pino loco y el ocote colorado. En algunas regiones crecen también el abeto, el ayarín y varias especies de táscate y pinabetes. Hacia las partes más bajas de las montañas, los pinos se van mezclando con encinos. Algunos de los más comunes son el encino barcino, el encino blanco, el encino colorado, el encino cucharo, el encino laurelillo, el encino quebracho, el encino prieto, el encino tezmilillo, el escobillo, el roble y el encino rojo. Otras especies de árboles que habitan en estas comunidades son el madroño, el tepotzán, el jaboncillo y el saucillo. Los bosques templados son comunidades con un estrato bajo muy escaso. En algunos sitios se desarrollan pequeños manchones de matorrales compuestos por manzanita, arrayán, palo de rosa, jara, tlaxitle, laurel, lentrisco, cabellos de ángel, capulincillo, nanchillo cimarrón y varias hierbas como la hierba de Carranza, el najicoli, la alfalfilla, la hierba dulce, los helechos, los cantaritos, la hierba del sapo, entre otras. También se puede encontrar abrojo, té de monte, helecho cilantro y hierba de golpe, que crecen en el sotobosque. Las epífitas no son comunes, pero algunas bromelias y orquídeas crecen en pinos o encinos, sobre todo en sitios muy húmedos.
puede haber cientos de especies de hongo, entre ellas el hongo de borrego, el hongo de yema, el matamoscas, el hongo semita y el duraznillo. Habitan también especies animales como el venado de cola blanca, el lince, el puma, el armadillo, el tlacuache, la zorra gris, el mapache, el conejo serrano, la ardilla voladora, la ardilla gris y el cuatino arteño. En este ecosistema también se pueden encontrar algunas especies como la serpiente de cascabel, la víbora de cascabel de cola negra y la víbora de cascabel transvolcánica, que se alimentan de pequeños mamíferos que abundan en estos bosques. Este tipo de lugares son el hábitat preferido de varias especies de aves como el clarín jilguero y el azulejo garganta azul, además de pájaros carpinteros como el carpintero mayor y el carpintero bellotero, y de algunas aves rapaces como el águila real, el aguililla de cola roja, el cernícalo americano y el gavilán de pecho rojo. También es refugio de numerosas aves migratorias como los chipes, el zumbador rojo y el colibrí de garganta rubí. En los bosques templados también habitan gran variedad de insectos. En los bosques templados de Oyamel del centro de México se encuentran los sitios de hibernación de la mariposa monarca. Algunas de las especies más sobresalientes de insectos son los escarabajos del género Pluciotis, que habitan bosques húmedos, templados y fríos. En los ríos de las montañas habitan varios peces particulares de México, como el pintito de Tocumbo, el picote tequila, el picote, el tiro de Zacapu, la pintada y la chegua, entre varios otros de la familia de los mezcalpinques, que son endémicos de México y se encuentran en peligro de extinción por la escasez de sus poblaciones. La actividad humana de mayor impacto ha sido la tala de grandes extensiones de bosques para el desarrollo de la agricultura, la industria maderera, la obtención de ocote y para el pastoreo extensivo. Estos ecosistemas son afectados también por los incendios forestales, el cambio de uso del suelo para agricultura o ganadería, la cacería de subsistencia y el tráfico ilegal de fauna, además de que son afectados por el cambio climático. De hecho, se calcula que para el 2030 se habrán perdido cerca del 54% de los bosques de coníferas y de encinos que ocupaban el país. Los estados donde estos ecosistemas se encuentran más protegidos oficialmente son el Distrito Federal, Chiapas, Querétaro, Hidalgo y Michoacán. Durante el siglo XX, el aprovechamiento forestal no sustentable, la tala ilegal, los incendios, el reparto agrario y el fomento agropecuario fueron de hecho los factores más importantes de destrucción de este tipo de bosques. En conclusión, pienso que los ecosistemas son muy importantes ya que son eso mismo, sistemas que la naturaleza ha venido formando con el paso de los años para mantener un equilibrio en el ambiente. Basta con mirar cómo nos beneficiamos de recursos naturales como la madera o de hierbas medicinales que crecen en ecosistemas como el antes mencionado. Pero es esto mismo lo que termina perjudicando a este perfecto sistema natural, pues lo estamos alterando cada vez más al querer explotar, o más bien sobreexplotar, sus recursos como los ya antes mencionados. Ahora bien, uno pensaría que con que se impongan restricciones sobre estos ecosistemas y sus recursos bastaría, pero no es así. Esto no va a solucionar el problema porque los recursos que extraemos de esos ecosistemas son vitales para nuestra supervivencia, por lo que pienso que la mejor solución para evitar seguir dañándolos es que se informe a la gente del daño que se le hace y se le proponga una solución viable. ¿Cómo podría ser que se realice una extracción de recursos sostenible en base a la disponibilidad de los mismos para evitar que haya carencia o sobreabundancia de ellos?